entender qué hacía Olivia Marcano involucrada en esto. Según se sabe, tenía el doble o el triple de dinero que Sal Marcano. El dinero no significaba nada para ella. Por lo que pude saber, contrató a alguien para matar a Lucio. Quería dirigir las cosas personalmente. En definitiva, creo que disfrutaba con toda esa mierda de la mafia. Estamos jodidos, ¿comprendes? Ese miserable Duval no nos puso en el testamento. Todo irá a manos de su puto sobrino. ¿Has revisado el testamento? He leído que el terreno en el que estoy construyendo el casino ahora es del hijo de puta de Stephen de Garmo. Hace 6 meses Remy cambió el testamento, pero no lo hizo oficial. ¿Qué coño me estás diciendo? Para que un testamento sea válido, debe estar firmado. Joder, eso ya lo sé. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Significa que hay base para recurrir. Desde hace tiempo, Remy y yo éramos socios en varias empresas y una de mis propiedades tiene el terreno como activo auxiliar. Parece el sueño húmedo de un abogado. ¿Cuánto va a costarme algo como eso? No tengo ni la más remota idea. Casi todo lo que tengo está invertido en ese casino. No puedo permitirme una batalla legal. Tiene que haber otra solución. Stephen vendrá para el funeral. Podría concertar una reunión y ofrecerle un porcentaje de los beneficios del casino si nos traspasa el terreno. ¿Sí? Se la está liando su eso papá. podría funcionar. Y en cuanto firme, nos encargamos de él. Sí. Pero se me está acabando la paciencia. ¿Comprendes, Olivia? Me estoy cansando de tanta gilipollez. Ten un poco de fe, Sal. Azúcar Marcano. ¿Y el señor Clay entró en el club de campo disfrazado de camarero? Los asistentes eran capullos ricos o miembros de la Southern Union. Introducir allí a Lincoln fue fácil. No hay más que ponerle un uniforme a un negro y se hace casi invisible. Joder, lo llevé en coche por la puerta principal y lo dejé allí. Nadie se fijó en nosotros. No, seguramente. Su uniforme no bastaría para engañar a la seguridad personal de la señora Marcano. Preparé un frasco de LSD de acción rápida. Era la misma fórmula básica que usamos como parte del MK Ultra. Y se lo di a Lincoln. Con una jeringuilla puso un par de gotas en todas las bebidas que sirvió. En un par de minutos, todos los que lo habían bebido estaban fuera de combate. Pues toca hacer eso. No me jodas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nunca he sabido hacerme el nudo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Joder. Entraré ahí, administraré a los guardias LSD militar y llegaré hasta Olivia. Y no te dejes llevar por las provocaciones de esos payasos. No, Recuerda no. que no puedes llevar armas. No me hace falta. Es muy bueno. ¿Cómo va todo, colega? Sigue por el camino a la izquierda. La izquierda. Aquí estamos. Tienes el estuche. La jeringuilla está dentro. Recuerda que la droga actúa enseguida. Afecta muy rápido a quien recibe la dosis. Bien. Es mejor no darle tiempo a la gente para descubrir qué pasa. Deja que te eche un vistazo. Si te matan, al menos tendrán algo decente con lo que enterrarte. Que te jodan. Bueno, entonces paso desapercibido, ¿no? Vale. Ahora verás. ¿Ves que todo el mundo ha sido puntual? ¿Esos blancos también han toqueteado a todos los demás? Es su trabajo. Hola, Pedro buenas. Holgazán. No han parado de preguntarme de dónde he sacado el coche, de dónde era. O te pones el uniforme o te largas de mi maldita cocina, Codel. Seguidme. Pásale un trapo al mostrador. Esto parece una leonera. La señora Olivia saldrá pronto. Dirá unas palabras en recuerdo del señor. No me gustan los negros vagos. No hay nada peor sobre la faz de la tierra. Qué tío más arrogante, tío. Pesado. Joder, Llévale una de esas a la gente que está ahí fuera y sírveles la bebida. Y no se te ocurra hablarles, ¿me oyes? Si tu culo negro no puede llevar un par de copas, ¿de qué nos sirves? Ok, una por acá. Otra por acá.
La última. No, detente ahora mismo. Espera. No veo vosotros, por favor. No. No se te paga por estar de brazos cruzados, chico. Ve a atenderlos. Bebed, cabrones. ¿Entonces tienen un sospechoso? Ninguno. El viejo Earl está dispuesto a enviar a algunos de sus chicos al Hollow para dar un susto a esos monos. Creo que haya sido uno de los negros. Los putos negros no son muy listos, pero si no los vigilas, se vuelven violentos enseguida. Champán, obvio, champán, sí. Un poco de vinito, señorita. Ay, que no viene de En vinito. primer lugar, quiero agradeceros que hayáis venido a despedir a nuestro querido Remy Duval. Sé que con la Un poquito de pena. violencia que afecta a nuestra Un poquito de comunidad, pena. sería más prudente quedarse en Un poquito de casa pena. o abandonar la ciudad. Un poquito de pena. Una pena. Pero hicisteis lo que habría hecho Un poquito de Remy. pena. Resistir y no Un huir. poquito de pena. No es poquito de exagerado pena. decir que Remy era un hombre valiente. Pero no es su valentía lo que más añoraré de él. mierda en las aceras que Lo que apenas más se puede echaré de caminar. menos de Remy Duval ¿Quieres un poco de vino? es la voz que dio a esta ciudad. Un poquito No, de pena. la que nos dio a nosotros. Vino, vino. El asesino de Remy ha privado a esta ciudad de alguien que honraba su historia. No solo eso. Remy respetaba Un poquito de nuestra pena. herencia cristiana común, que se remonta hasta Europa. Para usted, señorita. Remy era para mí un amigo muy Un poquito de querido. pena. Lo era para todos. En los próximos días y semanas honraremos su Échale recuerdo bien un trago de vino recuperando ahí. nuestra ciudad, Me parece un poquito más. preservando nuestro valioso estilo de vida. Un poquito de pena. Por Remy. Porre mi putas. Sergio Olivias, Body Wars. de la noche cubiertos con sábanas, los campos con los gritos. Me parece estupendo. Hola, señores, ¿qué tal? Un poquito de pena. Rápido, rápido, rápido. Lo que quieres decir. Están empezando a desmayarse todos. Oye, ¿puedes? Un poquito de pena. No queda ni un solo centavo. Dios, Un poquito de ¿qué les pena. voy a decir a los demás hermanos? Les recordaremos que mantengan bien alto el orgullo blanco, porque ahora es lo único con lo que cuenta la Summer Union. Valentísimo, tío. La cláusula de falta de armonía permite que la ley federal de vivienda soslaye la integración. Técnicamente, casi lo puedes recurrir a ella y decirte que tus amigos de color deben irse. Un poquito de pena. Yo tampoco he visto al sobrino, la verdad. Ahí tienes, tío. Hay algo de dinero. Quizá Buen provecho. Venga, Sí, ¿qué claro. sabes de esto? hemos criado Un poquito de una pena. generación. Digamos que la fortuna de Duval era mucho más grande. Un poquito de pena. De servir a la patria. Sí, Un poquito de pena, sí. ¿Quieres un poquito de pena? Vamos. Bien, ahí. Un poquito de Si pena. encontramos al tipejo que mató a Remy, va a desear estar muerto. No pasa nada. Reginald, haz el favor de bajar la voz. Un poquito de pena. Seguramente él sea Ven uno aquí de con los esa buenos. botella, hombre. Voy. Toma. Un poquito de pena. Ahora qué. Mis condolencias. Lamento haber tenido que echarla. Llevaba con nosotros desde que nuestro hijo usaba pañales. Vale. ¿En qué estaría pensando para permitir Vamos a poner el smoking. ¿De qué tienes sed? Bebe vino. Bebe. Bebe. Me voy por aquí para no dar más vino, tío. Paso de dar más vino. Un poquito de pena, sí. Un poquito de pena. Pues lo guardo. Está flipando. Viejo negro pollón. Está flipando con el vino el señor.
A ver. ¿No puedo ir por aquí directamente? No, hay que dar toda la vuelta. Soy un sexy señorito. Algún día llegaremos, ¿eh? Estamos casi. El nuevo, aquí puedes fumar. ¿Ves cómo se comporta Clarence? Parece que sabe qué es lo que está pasando allí. Te lo digo yo. No podía pasarle a un tipo más majo. Se lo merece. Lo único que sabe decir es... negrata esto, negrata lo otro. Si ya es jodido que lo digan los blancos, imagínate que lo diga uno de los nuestros. Quizá después de esto se replantee su forma de dirigir el cotarro. Eso nunca pasará. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Puedo irme de aquí? Va. ¿Qué hay que hacer aquí? Follow Bolivia. Voy. Oye, ¿no puedo soltar la botella de vino o qué? De momento no. ¿Hombres en la luna? Me importa una mierda, porque son todos blancos. Que les jodan. Cierta verdad. ¡Eso es! A ver. Yo me lo pensaría 2 veces antes de ir allí. A esos tipos les ha pasado algo. Me la pela. Algo malo. Me la Me da pela. igual lo que diga Clarence. Yo me quedo aquí. Esa gente se ha vuelto loca. Encuentra a ese blanco. Espera, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué? Ojalá me pudiera enseñar. Está todo conectado. Hostia. Hola. Un poquito de Venus. Un poquito de Venus. Te veo el domingo en misa. Joder, Donovan. Estos están pirados. Veo a Remy. Algo va mal. Sácame de aquí, ahora mismo. Sí, señora. Quiero más hombres en la puerta principal y en la parte de atrás. Nadie va a entrar o salir sin mi permiso. ¿Quería decirles algo a los invitados? ¿Cómo qué? Ya los viste, están todos Voy a ir aquí un momento de pillar armas. Un momentito. No puedo ir por aquí. Mierda. Miércoles. Todos drogadísimos por aquí. Oh, lo siento. Lo siento mucho. ¿Para la señora Marcano? Sí, es decir, sí, señor. Adelante. Déjalo en la barra. Vale. ¿De Garmo se ha apuntado ya? No, señora. Y le han dado una buena paliza. Córtale una mano, a ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. Creo que nuestro amigo negro... ¡Disparad a ese cabrón! ¿Cómo te Olivia? Creo que le he matado aquí. Dos balas. Hemos perdido a otro. Tengo que cambiar la munición. Fuck. Madre mía. Pero tío, el tío no te hace nada. Tú sabes. Olivia. Yo nunca creí. La has liado, pollito. ¿Dispararían? Exacto. La has liado, pollito. La primera vez que vi a Lucio era tan guapo. Atractivo, sí.
Llevaba trajes elegantes, con los mejores coches. Todo esto siempre tenía un aire de lo más romántico. No tiene nada de romántico robar y matar a la gente. Bueno, quizás no. Pero era muy emocionante. Nada, una menos. ¡Oh! ¿Dónde está Negarmo? ¿Negarmo? Está en un edificio, cerca del agua. Lincoln no. Vale. Ya pensé que iba a apretar el puño. Creía que ibas a matarme. No vale la pena. Está muerta. Busca a Stephen Negarmo. Voy. Hostia, puedo. Me voy a arrepentir, ¿eh? Pues me voy. Espera. Hostia. Sí, le ayudo. ¿De dónde coño sale ese marica? ¡Todos al cobertizo! ¡No dejéis que llegue a él! Oh. Acá, ahora sí. ¡Voy a cargarme a ese cabrón! Intenta. No te lo voy a pedir una segunda vez. O firmas el papel del terreno. O juro por Dios que te rompo hasta el último hueso del cuerpo. ¿Me oyes? No, no pienso firmar una mierda. ¿Esto es bueno o malo? Es que no sé. ¡Dios! Vale, hay que rescatarlo, vale. Vamos a probar aquí ahora. Hay que encontrarlo como sea. Joder, se ha matado a uno de los nuestros. Paso, Iris. ¿Cómo se habrá escabullido de nosotros? Ah, ¿Echamos sí, un vistazo tranquilo. a esa zona? Los cargo a todos. Uf. Suerte tuvo este. Tengo una bala de esto. Sí, sí. Hostia, 21 balas.
ponerse a cubierto. ¡Demonios! ¡Disparo! ¡Voy a disparar! Vale, vale. ¡Vamos a cubierto! ¡Está haciendo picadillo! Dios, cuánta gente hay, chaval. Demasiado. Oye. Pienso terminar así. Supongo que me toca ir. ¿Me estás prestando atención? ¡Vas a morir! ¿Qué cojones? Hola. ¡Ahora vas a morir! ¡El cabrón me tiene acorralado! ¡Dios! Hola, buenas. ¡La mano destrozada! Tranquilo, tranquilo. Un momento. A ver, amigo. ¿Qué pasó? Guillermo, me voy a sacar de aquí, pero tenemos que movernos. Seguro que Marcano enviará a más hombres. Sí. De acuerdo. Me trajeron aquí en mi propio coche. Creo que está cerca. Venga, vamos por él. Sí. Oh, Dios. Pues cochazo, ¿eh? Muerto. Ya se va a hacer la cosa. Oye, ¿cómo se supone que salimos por aquí, amigo? Vale, tú estás jodido. Por aquí no. ¿Te has dado la vuelta? No. What? A lo mejor una granada, quizá. Cuidado. No, casi reviento el coche, casi más. Hay que dar toda la vuelta. Creo, es que no sé, es que estoy perdido. Puede ser. Qué cerca hay gente. Ah, está la señora esta aquí. Y pero ¿por qué no puedo pasar? ¿Dónde coño es? Amigo. Será divertido. Pues la salida tiene que estar por aquí, digo yo. Digo yo. Dentro del tío, pero por dónde. Por aquí a lo mejor. El otro va cojeando y yo corriendo por todos lados. Tío, no puedo pasar. Necesitamos un plan distinto. ¿Cómo? Está bien. Vale, a ver, ¿dónde entro de esto? Aquí no. Parece. Ah, míralo. Sí. Entiendo. ¡Dios! ¡Tengo la mano destrozada! ¡Apenas conocí a Remy! Está la policía, claro. Aviso a las unidades disponibles. So- Individuos sospechosos en un vehículo. Varios agentes están investigando. ¡Déjame salir! ¡Uno de estos polis podría ayudar! No creo. Hostia. ¿No ves que estoy herido? Bueno, y a mí que me importa. Creo que los perdemos ya, ¿eh?
vas a matar antes que ellos. Vamos a morir en esta maldita carretera. ¡Dios, ten cuidado! No hay salida de tío. A ver si lo perdemos, va. Es que aquí no hay salida, tío. Si lo perdemos rápido. Vaya aventura. Es que a mí me da que no lo vamos a perder, ¿eh? Dice que me puedes ayudar a tranquilizar a la salir. Esa es una mala idea. ¡Que me dejes salir! ¿Cuánto crees que durarías ahí fuera? Marcano no parará hasta encontrarte. ¡Me ha roto la mano! ¡Mierda! ¡Me quiero ir a casa! Lo sé. Tengo un amigo. Te protegerá durante un tiempo. Te mantendrá a salvo. Al menos hasta que todo se calme. De acuerdo. Gracias. Me has salvado la vida. No hay de qué. Hemorrhoids. They itch, swell, burn, uncomfortable, embarrassing, painful. What product do 4 out of 5 proctologists recommend to cool, soothe, and reduce the swelling of painful hemorrhoidal tissues? Harms Hemorrhoidal Suppositories. They bring quick, cooling relief. The patented Harms formula speeds cooling comfort to where it's needed most. Reduces the swelling, soothes the burning, makes life once again worth living. Harms Hemorrhoidal Suppositories for quick, effective, cooling relief. This is Bad Boy Bob. Here to tell you about my favorite beverage, ¿Qué le sucedió a Stephen de Garmo? Lincoln lo dejó a mi cargo y yo lo saqué de allí. ¿Y todavía conoce el paradero de Garmo? No pienso decírselo, gilipollas. Se la pela todo, tío. Everybody. Buenos días, señora Marcano. Le traigo el desayuno. Sí, lo ves. Vamos a ventilar. Que entre un poco de luz del sol. Eso está mejor. Hostia, está muerto, tío. ¿Me está diciendo que Lincoln Clay no asesinó a Olivia Marcano? Él no mataba mujeres salvo que no tuviera elección. Eso me parece difícil de creer. En el 67 estábamos en un bar de Saigón cuando apareció una zorra amarilla con un cinturón por falta ofreciendo mamadas a todos. ¿Quiere chupa chupa? ¿Quiere bombón? Y luego sacó una granada y mató a 3 tíos. Un par de marines querían cortarle la cabeza a esa guarra, pero Lincoln los detuvo hasta que apareció la policía militar. Si no mató a aquella puta, ni de coña iba a matar a Olivia Marcano. ¿A quién enviaste? Lo hice personalmente, como tú querías. Buen chico. Seguro. Déjanos solos, tenemos que hablar de negocios. Así que tú suministrabas la heroína que vendía Georgie. Sí, cierto. Nunca la quise en mi ciudad. Le derrite el seso a la gente. Los vuelve locos. Estúpidos. Llama mucho la atención. ¿Bourbon? No, no bebo. Más para él. ¿Georgie dijo por qué quería verte? Dijo que el negro te molestaba, que querías hablar de un negocio entre los dos. Construyo un casino en el lago.
Estaba todo listo, pero ahora he perdido la propiedad del terreno. Un desastre. ¿Quieres mi dinero? Tendré que pagar a las sanguijuelas de los abogados, y eso no es barato. Quiero oírtelo decir. ¿El qué? ¿Qué quieres? Mi dinero. Dilo así. Vamos. Quiero tu dinero. Sienta bien. Te traeré el dinero y a cambio tú me dejarás vender heroína en tu ciudad. Y de ninguna forma podrás interferir. Claro. Lo que quieras. Pero esa no es la única... También quieres que mate al negro. También lo haré por ti. Disfruto matando negros. Dios santo. Ahí estaba el bar de Sammy. Nadie quería vivir ahí, así que lo pavimentaron. De vez en cuando algo sacude este país. Lo hace tan fuerte que apenas quedan los cimientos. Por muy doloroso que sea, esperas que esta vez sea diferente y al llegar la reconstrucción no se repitan los errores del pasado. Que quizás por fin prevalezcan la justicia y la paz. Pero ambas son difíciles de alcanzar, ¿no? A veces demasiado. Y optamos por el camino fácil.